Hechos de gran impacto informativo. La historia completa de los temas de actualidad. Una visión en profundidad que va más allá de la noticia. RCR presenta Documentos RCR con Javier Pereira. Bienvenidos amigas, amigos a esta emisión de Documentos RCR y como siempre el saludo de todo el equipo de periodistas, de técnicos y productores de Radio Caracas Radio. Y ante el micrófono los saluda Javier Pereira Díaz. Vamos a hablar en los próximos minutos del tema del emprendimiento, el tema de lo que puede hacer usted que nos está escuchando en cualquier parte de Caracas, de la región central, en cualquier parte del occidente, del oriente de Venezuela, en el sur de nuestro país, a través de la señal de RCR o en cualquier parte del mundo y nos escuchan a través de la internet, las www.telenavegante.net. ¿Qué se puede hacer en tiempos de crisis? El emprendimiento en tiempos de crisis es nuestro tema de hoy, aquí en Documentos RCR. Vamos a conversar con el profesor Daniel Velázquez. Es ingeniero, es mentor de emprendimiento y profesor de posgrados en la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Velázquez, bienvenido a RCR. Gracias por acompañarnos aquí en los estudios. Muy buenos días, Javier. Primero hay que comenzar por los tiempos de crisis. ¿Cómo identificar, obviamente, la situación económica venezolana? ¿Qué estamos viviendo hoy en día en Venezuela? ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? Tenemos precios del petróleo que están en récord, ¿eh? Tenemos $100 en promedio casi el barril de petróleo, más alto el precio del petróleo que nunca en la historia de Venezuela, y con todo y eso no alcanza el salario, no hay productos suficientes, no hay abastecimiento, hay desabastecimiento de algunas marcas que antes conseguíamos en todas partes en el país. El dinero, el 15 y último, ya no le rinde a la gente, pero con todo y eso hay muchos venezolanos que están emprendiendo negocios, que están pensando, que tienen ideas para tratar de progresar, de dar un paso adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las trabas, a pesar de la situación política. Quieren dar ese paso, ¿no? ¿Cómo emprender esos negocios? ¿Cómo poner un sueño, ponerlo en el papel y ponerlo en el día a día en nuestro país? Profesor Velázquez, bienvenido a Radio Caracas Radio. Una vez más, Javier, muchísimas gracias. Para mí un placer y un honor estar en tu programa. La idea aquí es, vamos a empezar a tratar temas de cómo cualquiera de nosotros puede aprovechar las crisis para convertirlas en oportunidades y con esas oportunidades desarrollar negocios que sean muy exitosos. La gente, vamos primero con un paradigma que es totalmente falso. Las personas piensan que en Venezuela no se puede emprender porque se necesita un ambiente estable para que las cosas funcionen. Es todo lo contrario. Es erróneo, dice usted. Sí, es erróneo, y voy a hablar con mucha propiedad porque yo viví la mayor parte de mi vida pensante en Estados Unidos y en Europa. Y fui consultor en Estados Unidos y en Europa y ahora soy consultor en Venezuela. Es mucho más difícil ser exitoso en una economía estable que una economía como la venezolana. ¿Por qué? Porque en una economía estable tenemos toda la información casi perfecta. Los consumidores son bastante exigentes. Los competidores son difíciles de entrar. Y tener éxito en un ambiente tan difícil, tienes que tener unas competencias muy importantes para poder ser exitoso. En cambio, en Venezuela estamos viviendo unas oportunidades que son caos, inestabilidad. No sabemos qué va a pasar. Hay incertidumbre. Cambios en esos momentos. ¿Esas no son trabas suficientes como para no emprender nada o precisamente es el trampolín para hacerlo? Todo lo contrario, es el trampolín para hacerlo. Y vamos a darte un ejemplo sencillo para que llegue a la audiencia. La gente de Venpro. Si nos vamos hace unos años atrás, las personas viajaban 1, 2, 3 veces al mes. Había un segmento, por supuesto, de la población que iba a ver un concierto en Miami o que iba a ver un concierto en cualquier otra parte de Estados Unidos. Ahora que no hay dólares, el Venpro vio ese cambio, vio esa oportunidad y se está trayendo a los artistas. Y podemos ver que no solo los precios son mucho más altos, sino que ellos fueron tan inteligentes como no solo para traer el segmento que ya no puede viajar, sino para traer un segmento que antes que no viajaba. Y los precios son tan grandes que te voy a hablar 2 casos. Cuando yo vivía en Atlanta fui a ver a Chicago. Costaban $30 la entrada.
y que son como 1.200 bolívares. Fue a ver a Elton John, costaba $80 la entrada. Estamos hablando como 3.000 bolívares, pero estaba al lado de Elton John. Un concierto acá no te baja de 1.500.000, de 2.500.000, de 3.500.000, más o menos de cualquier artista. ¿Qué pasa? Ellos vieron esa oportunidad, la capitalizaron y la hicieron. Y así como ellos, hay muchísimas personas que han utilizado y han aprendido que en los cambios vienen las oportunidades. Vamos con otra tendencia bien interesante, que es la tendencia de la seguridad. Si nosotros vemos el crecimiento de las compañías de seguridad, es mucho mayor en los últimos años que lo que era hace una década atrás. ¿Por qué? Porque la inseguridad cada vez es mayor. Ahora todas nuestras casas tienen un vigilante, o todas nuestras urbanizaciones, para poder entrar. Esa fue otra oportunidad que vieron las compañías de seguridad para capitalizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener los ojos abiertos a lo que está pasando. Hay que escuchar al cliente para ver qué es lo que necesita. Hay que ver el ambiente y olfatear esas cosas. Las personas que están haciendo eso lo están logrando y están siendo exitosos. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas se sientan a culpar el entorno, a ver, no me alcanza la quincena, a pensar en los problemas, a ser reactivos, y al no ser proactivos, al no buscar oportunidades y al quedarse en su casa, en vez de tener una actitud proactiva y una inteligencia racional, por supuesto, las cosas no les salen. Entonces tendríamos que darle pistas a nuestros oyentes, por ejemplo, que ya me escucharon y lo escucharon usted en estos minutos iniciales de Documentos RCR, hablando que no rinde la quincena, por ejemplo, el 15 y último. ¿Qué hacer para poner en marcha esas ideas, ese emprendimiento, esos sueños, ¿no? Bueno, fíjate que como todo en la vida, cuando tú quieres algo bueno o mejor o excepcional, necesitas un esfuerzo mayor. Porque si no, todo el mundo lo tuviera. El 15 y último no te sigue. Bueno, no te alcanza. Ve a ver qué puedes hacer. Ve a ver cuáles son tus habilidades. Yo tengo clientes que venden tortas y que se dan cuenta que son muy buenos reporteros, y en la noche hacen tortas y las venden, y con eso mantienen su nivel de vida. Tengo otras personas que se encargan de repartir diferentes cosas, comidas, trabajan tratando de asesorar a otros amigos, se unen entre los amigos para ver qué proyectos pueden hacer y qué pueden hacer en ese tiempo libre. Porque tú tienes dos opciones. Cuando no te rinde el 15 y último, y no nos rinde, muchísimos, o nos rinde muchísimo a cada vez menos personas, porque la inflación es galopante. Eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la respuesta. Y Javier, contestando tu respuesta, es sentarse a ver qué puedo hacer, cómo puedo producir dinero y tener los ojos abiertos a ver cómo puedes en tu tiempo libre hacer algo diferente. Un ejemplo claro que voy a hablar de uno de mis alianzas estratégicas es la gente de Vision Travel. Ellos tienen una agencia de viajes bien económica a través de la internet que lo puedes trabajar en la noche desde tu casa. Entonces hay que ponerse creativo. Claro. Usted cita en un trabajo reciente que publicó en el diario El Mundo, Razones para emprender en tiempos de crisis, que los estudios de algunas consultoras demuestran que 80% del éxito de una compañía lo determina el escoger el segmento adecuado para competir. Un estudio de McKinsey & Company, ¿no? Exactamente. Hay que escoger muy bien lo que uno quiere hacer. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno escoge el segmento a competir, no solo lo que uno quiere ser, sino cuál es el segmento a competir, va a estar escogiendo sus competidores y sus clientes. Y eso lo está haciendo basado en sus competencias fundamentales. Vamos a dar un ejemplo de uno de mis clientes también. Él tiene una solución tecnológica que ya le puedo revelar un poco porque ya la está vendiendo, que le permite tener la historia médica de todo lo que ha pasado y todos los exámenes que ha tenido una persona, así como lo tienes en Estados Unidos. Tenemos dos segmentos en el cual puede competir. Puede llegar y darle esa información a la familia, y su consumidor final serían los padres de familia o las personas, o puede dárselo a las compañías de seguro. Son dos decisiones diferentes. Una persona, un padre de familia, no le interesa que toda esa información esté en la internet, porque si tiene alguna enfermedad, cualquiera otra persona que vayan a asegurar
o cualquier otro seguro que vaya a tomar, ya sabe toda su historia. Y puede decidir o no decidir o aumentarle la prima con cualquier excusa. Ese no es el segmento a atacar. Sin embargo, para los seguros, conocer la historia de salud de las personas que van a asegurar y de sus pacientes es importante. En ese caso, el escoger ese segmento de los seguros es el que lo va a hacer exitoso. Una de nuestras audiencias está en el estado Vargas, por ejemplo, en La Guaira, zona costera de nuestro país, amplias playas, posibilidad de pesca muchísima que se pierde de vista, turismo a la orilla de la playa que no se aprovecha como se debería aprovechar, una situación de crisis que se vivió desde el año 99, por ejemplo, con los deslaves en Vargas, que uno suponía iba a significar en ese estado, en toda La Guaira, un repunte y un desarrollo turístico de posadas, de restaurantes. ¿Por qué no ocurren ese tipo de situaciones, no? ¿Por qué qué podría hacer la gente en Vargas para dar ese paso, para progresar, no? Yo les podría decir que hay varias opciones, pero antes de las opciones, vamos a ver la mentalidad del venezolano. Y dentro de la mentalidad vivimos en una economía rentista. Y trabajé en el programa de Hambre Cero del gobernador Capriles, y cuando hacíamos los estudios, la gente estaba pensando, ¿qué me viene a dar el gobierno? Hay que cambiar esa actitud. A ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En Vargas hay muchas oportunidades. Ahorita acaba de salir una ley que el 25% de las carteras de créditos de los bancos son para posadas y son para todas las actividades relacionadas con el turismo. Entonces, alguien que tenga un poco de creatividad, que tenga un poco de iniciativa, podría tratar de hacer un grupo, formar un equipo multidimensional y montar una posada. Así como también estamos hablando en Vargas del turismo. Mira, tenemos bancos como la banca comunitaria Banesco, tenemos la banca comunitaria del Banco Venezuela, que te da unos créditos básicamente sin muy pocas o con ningún colateral, donde lo único que te piden es que tú tengas un año en el negocio y que otras personas den fe de ti que estás haciendo ese negocio. Bueno, con eso te puedes comprar una buena lancha y puedes empezar a pescar. Y cambias totalmente tu actividad económica. Antes de comenzar la grabación del programa de esta emisión de Documentos RCR, conversamos un poco acerca de la situación, la comparación con Chile, el pescado, la venta, la internacionalización de sus productos. ¿A dónde han llegado los chilenos con eso? Y nosotros estamos a la cola de ese mercado, ¿no? Sí, te adelanto, Javier, que eso va a ser un micro que estoy trabajando con las personas o con el equipo editorial del Mundo de Economía y Negocios, que va a estar en KIS-FM dentro de poco. Pero vamos a ver, Chile empezó desde cero y en este momento hay 6 millones de personas que todos los días comen una ración de salmón chileno. Ellos buscaron las mejores prácticas. Ellos consiguieron la mejor educación y programas de crédito, como los tenemos aquí con las bancas comunitarias, para que prestarle a las personas que querían trabajar, darles el mejor entrenamiento posible y desarrollaron una cadena logística y una cadena de venta que permite que el salmón chileno se venda en Japón, se venda en Estados Unidos y en muchísimos países, y que sea uno de los principales productos de exportación de Chile. Hicieron una asociación como Fede Cámaras, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es una asociación que está a raíz de toda la cadena de valor del salmón chileno. Detrás de ese negocio. Detrás de ese negocio. Empujándolo, fomentándolo. Sí, solo dependiente de las últimas técnicas, viendo cómo cambian las necesidades en los diferentes países, entendiendo las barreras de entrada y viendo cómo entran. Es una cámara especializada en el taller. En una ventaja comparativa que identificaron y la convirtieron en una ventaja competitiva. Fíjese, profesor Velázquez, tenemos un reto ahora los venezolanos por delante, que es el ingreso de nuestro país al mercado común del sur, a Mercosur.
Es tremendo el reto que tenemos de ahora en adelante, sobre todo que estamos en una situación económica y política en el país en el que el 90% de los productos que se consumen en Venezuela son importados, son de otras partes, ¿no? Están generando empleo en otras partes, están ayudando a esos emprendedores de otros países que exportan, ¿no? Y nosotros les compramos, ¿no? Parece increíble. Además, casi el 96% de lo que exporta Venezuela es solamente petróleo. Un porcentaje mínimo es de productos de los llamados no tradicionales. ¿Cómo enfrentar eso también, ¿no? Yo te voy a dar mi opinión. A mí me parece que, y voy a tomar la palabra de la presidenta de la Cámara Venezolana de Exportación. Las compañías venezolanas van a ser un espectador en Mercosur. Si nosotros analizamos las estadísticas del 99 al 2010, las exportaciones no petroleras, no tengo el número exacto, pero fueron una cosa así como que 2.800 millones de dólares. Y las exportaciones de esos países a nosotros nos superaban como en 100%. Las únicas exportaciones que tenemos ahorita hacia el Mercosur son petroleras, que no necesitan este acuerdo. Y la única forma que nosotros seamos competitivos es que cambiemos los incentivos y que cambiemos lo que está pasando para poder hacer industrias competitivas. Pero esto es realmente difícil, señores. En Brasil hay 200 millones de personas. Una compañía que pueda fabricar para 200 millones de personas tiene muchísimo dinero para invertir en investigación y en desarrollo. Tiene muchísimo dinero para desarrollar economías de escala. Economías que les permitan competir. Entonces vamos a competir contra las pequeñas compañías venezolanas que cada vez tienen, tenemos 27 millones de habitantes, pero cada vez el público real que les compra es muchísimo menor. Entonces estamos entrando en un mercado de David contra Goliat, que lo único que va a hacer es golpear las empresas venezolanas. Va a hacer que las empresas venezolanas sean menos competitivas, va a hacer que muchas cierren y vamos a crear más trabajo para los otros países. En mi opinión, ese es un gran error. Y si vemos un boletín que trabajé con el doctor Socias, que él es especialista, Socias, perdón, que él es especialista en Caribe, el título del boletín decía, ¿qué hacemos en Mercosur? Respóndale usted mismo.